Ok, terminamos en el capítulo 1, ¿se acuerdan del libro de Juan? Ahora vamos a entrar al capítulo 2 y yo hice unos recuadritos ahí. Ese cuadrito de arriba, la purificación de Aarón, no le pongan atención ahorita. Después abajo, la purificación de los hijos de Aarón, tampoco le presten atención en este preciso instante. Y número 19, nuestra referencia bíblica como la sombra, o como la sombra de lo que vamos a aprender en el capítulo 2. Cuando nosotros leemos el capítulo 2 y aprendemos en el capítulo 2 de Juan acerca de las bodas de Caná, por lo general, cuando se hace un estudio, eh, digamos, ingenuo, y explico, digamos, para los que nos estén escuchando y los que no entiendan cuál es la diferencia de una interpretación ingenua y una interpretación elaborada, para poder meterlo dentro de lo que es el estudio bíblico. La interpretación ingenua consiste en cuando una persona viene y toma las palabras, hace un estudio bíblico, lo interpreta y lo presenta desde su entendimiento, desde su concepto, sin abordar lo que son las referencias históricas, las referencias culturales, las referencias religiosas que estaba recibiendo esa gente, las referencias en cuanto a lo que tiene que ver con también la geografía del producto que se está leyendo, digo producto hablando del texto, y también sin estudiar también las palabras en su contexto lingüístico. Entonces, al no tomar eso, yo hago una interpretación completamente ingenua. ¿Qué es ingenuo? No es tonto, sino que le falta herramienta, le falta material, y ese material se conoce como los expedientes. Cuando yo vengo y hago eso, entonces se convierte en lo que se conoce como una interpretación atomista del texto. ¿Qué es una interpretación atomista? Que agarré una palabra y según mi conocimiento, según mi entendimiento, vengo y le doy interpretación a esa palabra. Según Costa Rica, según lo que aprendí en Costa Rica, según cómo hablo en Costa Rica, según la familia con que me crié, según las personas con que me rozo, según la religión en la que estoy. Eso es una interpretación atomista. Y se hace una interpretación ahistórica, lo cual significa que no se abordó la historia. Entonces, la interpretación elaborada, la correcta, es la que aborda todos los aspectos que les acabo de decir. Bueno, si yo agarro este texto y no utilizo esos expedientes que acabo de mencionar y lo leo, voy a leer un evento de una boda, la voy a pensar como tal y así la voy a presentar y voy a hacer un montón de aplicaciones a ese evento de la boda según mis emociones, según mis sensaciones, incluso podría provocar especulación y podría provocar sensacionalismo. Hoy vamos a estudiar el segundo capítulo hasta donde Dios nos lo permita en este rato, hasta donde Dios lo permita de una manera histórica y de una manera elaborada. Por eso esos tres cuadros que están viendo ahí, purificación de Aarón, purificación de los hijos de Aarón y número 19, lo que está haciendo es marcándonos el cuadro sobre el cual nosotros vamos a leer e interpretar esto. Vamos a empezar a leer entendiendo que venimos de una historia o de un relato que viene desde el capítulo 1, porque cada capítulo de forma progresiva nos va a ir dando enseñanza. ¿Qué aprendimos en el capítulo 1? A ver si se acuerdan. Que aprendimos más a todos los que le recibieron y ya sabemos qué significa todos los que le recibieron. También aprendimos que el verbo, qué es el verbo y qué significa el ejat del verbo en todo un conjunto, ¿verdad? Entonces, ya con esa base bíblica del capítulo 1 ingresamos al capítulo 2 en este momento. Y en el verso 1, por favor, hay que prestarle atención a los colores que pongo porque para mí los colores son muy importantes. Entonces, en Caná, lo que son las bodas de Caná, más que una ilustración de una boda, es una ilustración de la figura de Cristo, que es lo que tenemos que ver siempre en toda la Biblia. Y escuche cómo inicia al tercer día. Y marco esto de celeste porque esto tiene una importancia bastante grande para el desarrollo del texto que estamos dando y lo van a ver más adelante cuando lleguemos a los siguientes versos. Dice el capítulo 2 en el verso 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. ¿En Caná de dónde? De Galilea. Voy a hacer una pausa en Galilea y vamos a recordar, si no lo he dicho aquí y si no,
si ya lo dije, nada más lo vamos a repasar, es que Galilea formaba parte de una de las ciudades refugio que en su momento Moisés había establecido y después Josué había establecido. ¿Qué eran ciudades de refugio? Las ciudades de refugio era cuando una persona mataba a otra persona, la ley decía que debía de morir de la misma manera que él había asesinado. Pero en ocasiones, tal vez a una persona mataba a alguien por accidente o en defensa propia, cualquiera de estas dos cosas. Entonces, para que esta persona no fuera condenada a muerte, podía huir, podía escapar hacia una de las ciudades de refugio. En esas ciudades de refugio a las que la persona escapaba, se llegaba y se sometía a la administración de justicia que tenía el sumo sacerdote de esa ciudad de refugio. Esta persona, mientras el sumo sacerdote vivía, esta persona estaba bajo la protección en el tanto no fuese juzgado. Por lo tanto, si pasaban meses o pasaban años sin ser juzgado mientras el sumo sacerdote viviera, esta persona no era condenada a muerte, no podía salir de esa ciudad de refugio. Pero lógicamente a todas las personas que estaban fuera de la ciudad de refugio, los que estaban afuera creían que los que estaban en las ciudades de refugio eran criminales. A todos se les consideraba como criminales, se les consideraba como lo peorcito de lo peorcito. Cuando yo entiendo esto, puedo recordar hacia dónde huyó Lot cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Él corrió y pidió que se le permitiera llegar a la ciudad del Zoar, que la ciudad de Zoar significa el esplendor o la ciudad de la luz. Esa ciudad de Zoar era una de las ciudades de refugio, justamente a las cuales había establecido Moisés en su oportunidad y otras que Josué estableció. Galilea pertenecía a esa ciudad de refugio, o mejor dicho, Galilea, con el nombre moderno para con Jesús, era una de las ciudades de refugio que en su momento habían sido establecidas. Ahí pertenecían todas las demás pueblos como Capernaum, como donde vivía Lázaro y la familia, Betania. Todos estos pueblos formaban parte de Galilea. Por lo tanto, el hecho de que él estuviera predicando o haciendo una fiesta en Galilea, el simbolismo que tiene, la figura que tiene, es que él estaba predicando en una de las ciudades de refugio. Y recuerde que el sumo sacerdote era el que trazaba y decidía hasta cuándo una persona podía ser libre o podía ser condenada en el tanto él viviera. En este caso tenemos a Jesús, que es una representación del sumo sacerdocio. ¿Y por qué del sumo sacerdocio? Porque al la vara de Aarón haber reverdecido en Jesús, figurativamente, Jesús era la persona que en ese momento estaba tomando lo que podía ser la sentencia de las personas. Esto es tan importante entenderlo porque el hecho de que él diga que se hicieron unas bodas en Caná de Galilea no es algo simple de tomar, ni tampoco algo simplemente ponerlo como una historia más de la Biblia, no. Ahora, ¿cómo comienza el ministerio de Jesús? Cuando hablo del ministerio de Jesús es cuando ya él se presenta y empieza a cumplir con las profecías que están establecidas en el Antiguo Testamento. Cuando hablo de cumplir con las profecías, no hablo de la unción que se le dio a través de Juan el Bautista, no hablo del nacimiento, hablo ya de las profecías prácticas de él funcionando, de él predicando en su ministerio. ¿Cómo comienza eso? Aquí, este día, en las bodas de Caná. Fue la primera vez que el Señor hizo un milagro y fue este milagro. Comienza con un milagro en unas bodas y terminará el ministerio de él en un milagro en unas bodas. ¿En cuáles? En las bodas del Cordero. Comienza con estas bodas y termina con las bodas del Cordero, hablando de su obra en la tierra. Porque como Dios, Él es eterno y por supuesto que no vamos a limitar al tiempo de la tierra, al tiempo de la humanidad, la obra de Cristo. Bueno, esto nos da a nosotros una línea de tiempo. Empieza con una boda, terminará con una boda. ¿Dónde comienza? En Galilea, una ciudad de refugio, y terminará con una boda en los cielos, donde se establece el reino eterno y el nuevo reino para con él. Cuando él empieza, o el relato que hace Juan, aquí hablando de las bodas de Caná, dice que ahí estaba la madre de Jesús. ¿Y por qué es importante detallar que estaba la madre de Jesús? Porque a partir de esta boda va a haber una separación, no de su madre, sino de la obra que él tiene que hacer, ya no a subordinación o a sumisión de su madre,
¿Por qué? Porque él estuvo sujeto a sus padres hasta ese momento. O sea, hasta que él empieza su ministerio público, hasta ese momento él se sujeta a la autoridad de sus padres. José había muerto cuando él tenía 14 años, no lo dice la Biblia, lo dicen lo que son los registros históricos, y según los registros históricos, José había muerto trabajando para el templo de Herodes, cuando él tenía unos 14 años. Por eso José, después de que usted lo vea a él, a Jesús, en el templo a los 12 años, no vuelve a aparecer más, porque ya él había muerto. Entonces, él queda sujeto a su madre, queda atendiendo todo lo que es la autoridad de su madre hasta este día. ¿Y por qué hasta este día? Porque a partir de ese momento se desprende de lo que él está haciendo como humano, aprendiendo, Dios aprendiendo entre humanos, y empieza lo que es su ministerio, lo que es la recuperación de esa ciudad de refugio o de esas ciudades de refugio. Entonces ahí, cuando menciona a su madre, vamos a ver que pasa algo especial con su madre, porque entonces es donde está la desconexión que terminará en la cruz totalmente, cuando él le dice a Juan que he ahí tu madre, y a la madre le dice he ahí tu hijo, para no dejarla desamparada, pero entendiendo que Jesús no tenía una función ni temporal ni simplemente terrenal, sino una función eterna. Entonces, después de que él dice que ahí está la madre de Jesús, que es importante saber que está ahí, más la reacción que ella va a tener, porque ahora vamos a ver la reacción que ella va a tener, fueron también, dice, invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esto, por favor, me gustaría mucho que le presten atención. Fueron también invitados. ¿Por qué? Porque recuerde que vamos a tener una invitación a una boda al final. Entonces, esta figura nos va a dar a nosotros la sombra de lo que va a ser la otra, y también nos da a nosotros el relato de la sombra que fue antes de esto. Invitados fueron a las bodas quien Jesús y sus discípulos. Jesús como sumo sacerdote y sus discípulos como seguidores. Usted se puede identificar con los discípulos, yo me puedo identificar con los discípulos, y ambos nos podemos identificar con Jesús. Entonces dice el verso 3 que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ella toma una iniciativa. La madre de Jesús no le dice, no tienen vino. Algunos exegetas, algunos estudiosos de la palabra, lo que dicen, lo cual no lo vamos no lo vamos como a darle el visto bueno, simplemente lo vamos a mencionar porque es parte de los estudios teológicos. Dicen que la madre de Jesús lo que estaba buscando era que fuera reivindicada ahí. ¿Por qué? Porque se sabía que él no era hijo de José. Entonces, sabemos que la reputación de ella había caído, estaba por los suelos en el judaísmo de ese momento o en la gente que les rodeaba a ellos. Entonces, según los exegetas, según algunos teólogos, lo que ella estaba buscando es la reivindicación para que vieran que él es lo que ella decía que es el Hijo de Dios. No podemos, bajo lo que estamos leyendo, nosotros dar tal vez fe, testimonio de que eso es así, pero sí es importante manejar los diferentes pensamientos teológicos. Bueno, ella viene y le dice, no tienen vino. Jesús le dijo, y aquí es donde viene él y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? En primer lugar, él no es irrespetuoso, era una forma de comunicarse. Él no le decía mamá, ni ellos se decían mamá, era una forma de comunicarse que tienes conmigo, mujer. Así es culturalmente como funcionaba en la época, y tal vez todavía funcione en algunas personas de la zona de Israel o de la zona árabe, porque recuerde que tiene una conexión cultural muy, muy cercana. Eh, y le dice él, aún no ha venido mi hora. O sea, lo que él le está diciendo a ella es que al final la decisión de cuándo inicia algo o cuándo termina algo está en las manos del padre. Y lo vamos a ver más adelante en el relato. Pero viene su madre y de una forma simbólica le traslada a él aquella obediencia que él tenía que tener a su madre hasta que empezara su ministerio como Dios, se lo devuelve a él o se lo traslada a él. Es una forma simbólica donde él viene y recibe las palabras de su madre, lo mismo que va a recibir de su padre. ¿Cuál padre? No José, de Dios, cuando dice, he ahí mi hijo amado en el cual yo me complazco. Y cuando está en el monte de la transfiguración, Dios le dice también a él, cuando está conversando, a ellos, a los discípulos, cuando están conversando él con Elías y con Moisés, él dice, he ahí mi hijo amado,
a él oíd. Estas mismas palabras es la que está diciendo, porque es el traslado simbólico, es el traslado de la figura de la autoridad donde se dice, él es el que tiene que estar aquí para salvación de las personas. Por eso en el capítulo 3 vamos a empezar a ver por qué de tal manera amó Dios al mundo y toda la conversación que va a tener con Nicodemo, porque todo esto es una sola conexión. Entonces su madre le dijo a los que le servían, haced lo que él os dijere. Vea qué importante esto. A partir de ese instante, a partir de ese instante, Jesús de una manera simbólica inicia su ministerio y tiene que iniciar con un milagro para poder establecer lo que las profecías hablaban de él. Pero ¿qué es lo que él está haciendo en estas bodas? Justamente lo que está representando es lo que se lee en Números 19 y también se lee en el libro de Levítico, que es la purificación de Aarón, la purificación de los hijos de Aarón y la purificación del templo de Aarón. Más que una boda, lo que está haciendo Jesús es cumpliendo con requisitos levíticos para que él pueda presentarse a hacer la predicación que le toca a él hacer representando al Padre en el Hijo. Y escuche lo que dice en el verso 6, y aquí empezamos nosotros a tener una ampliación teológica y con una exégesis responsable del texto. Verso 6 dice, y estaban allí 6 tinajas. Por favor, esto no se puede pasar así como a la ligera. Estaban allí 6 tinajas. ¿Por qué no se puede pasar a la ligera? Porque si el escritor lo puso ahí es porque eso es importante. Las tinajas y cómo eran las tinajas. En primer lugar, las tinajas de la época recibían 192 litros básicamente de líquido. Dice que habían 6 tinajas, el número 6 representa al hombre y podían captar 192 litros. ¿De qué captaban? De líquido, el que fuera. Pero en este caso estas tinajas estaban, 6 tinajas y estaban vacías. Ahora lo vamos a ver. Estaban vacías, o sea, las 6 tinajas están representando algo para Jesús, que le está mandando un mensaje a esos judíos de la época y nos está mandando un mensaje a nosotros. Esos 192 litros, si usted ve estas letras que yo puse aquí, que se lee de derecha a izquierda, aquí tenemos la Aleph, aquí tenemos la Taf y aquí tenemos la Bet. La Aleph, que representa el número 1, porque así es como los judíos marcan la numeración, aunque el texto de Juan está escrito en griego, básicamente la expresión de los 192 litros dentro de las tinajas es hebrea. Entonces, el 1 está representado con la Aleph, que representa al Padre, la T, o lo que es la T, esta Tef, ¿verdad? O Taf, representa lo que es una estaca, o sea, donde se sostiene lo que va a suceder, o donde se sostiene la tienda, y la Bet que está aquí representa una casa. O sea, estas 192 litros lo que están representando básicamente es la congregación completa, la congregación que tiene que ser redimida, porque acuérdese lo que Jesús dijo. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo que no fue así. Cuando estamos hablando de congregación, tiene que ser redimido el pueblo, tiene que ser purificado el pueblo, tiene que ser purificado el sacerdocio, para que entonces haya posibilidad de cumplir la justicia de Dios. Ok. Ahora dice que las 6 tinajas, estas son de piedra para agua. ¿Y por qué es importante que son de piedra? Bueno, porque recuerde que fue escrito los mandamientos que ellos infringieron, los mandamientos que ellos no siguieron fueron escritos en piedra. Entonces, hay una restauración dentro de esta boda, hay una restauración, una restitución de lo que se falló después del Sinaí para agua. ¿Qué representa el agua? Limpieza, representa purificación. Y por eso es que en el texto, en la frase que sigue, dice conforme al rito de la purificación de los judíos. Porque lo que se está dando ahí, mis hermanos, es una figura levítica del tabernáculo. Entonces dice que en esas tinajas, dice, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. ¿Qué son cántaros? Pequeñas tacitas que recibían a veces 22 litros, a veces de 44 litros, se metían ahí para sacar esa agua y llevarlas a los diferentes lugares para poder hacer la purificación, que era lavarse las manos, lavarse los pies,
para poder entonces ellos poder comer de la manera correcta y recibir el alimento para poder celebrar las cenas o lo que se celebre de manera correcta. Ok, cada cántaro tiene esos de 22 a 44 litros, pero una tinaja tiene 12 cántaros en medida. Lo que estamos hablando no es de la taza, sino de la medida. Entonces, una tinaja como medida contenía 12 cántaros de líquido. 12 cántaros es lo que representa, como les dije, la figura de una congregación, de un todo. Tenemos 6, por lo cual representa que es un todo en el hombre, un todo en lo que el hombre tenía que hacer, pero estaba vacía. Estaban vacías, no tenían agua. Ahora lo vamos a ver para que veamos justamente que lo que yo les estoy diciendo lo dice el mismo texto. Voy a leer esto en azul para que nosotros podamos darle un poquito de contenido a lo que estoy diciendo. Este rito de la purificación comúnmente se llevaba a cabo al tomar las tinajas y la llenaban de agua para purificarse las manos antes de comer, y el lavamiento para purificar era lo que se estaba dando en ese momento. Y recuerde que en el tercer día de que Jesús estaba en Galilea. Eso usted puede tener un comparativo en Marcos capítulo 7, en los versos 2 al 5. Pero también incluía lavarse ¿qué? Los pies y la cara de acuerdo a los ritos. Los pies representaba como camino y la cara es para poder presentarme delante del rey de una manera en la cual yo sea acepto. La figura que yo estoy viendo aquí, la figura que estoy viendo en este verso 6, es que habían tinajas que debían de estar llenas de agua para que la gente se purificara y se presentara delante del rey. En este caso ahí no había un rey, pero tenía que ser una persona muy importante, y ahora lo vamos a ver porque tenían un maestresala. Y para tener un maestresala solo se daba en las casas de los reyes o en las casas de los dignatarios, de personas muy importantes. Ahí fue invitado el Señor Jesucristo a eso con sus discípulos. Jesús le dijo: escuche, llenad estas tinajas de agua. Ahora pregúntele, si le dice que llenen estas tinajas de agua, ¿qué es lo que pasaba? Estaban vacías en el tiempo de la purificación. Entonces las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba, hasta el tope. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está empezando a hacer una examinación de forma figurada del sacrificio. ¿Quién es el sacrificio? Él mismo es el sacrificio. Él es el cordero que se va a presentar delante del sacrificio. Antes de seguir con estas imágenes que están aquí, antes de seguir con la explicación, vámonos a Números, al capítulo 19, para que podamos tener una pequeña idea de lo que está pasando aquí en la forma del cumplimiento profético de lo que está sucediendo para que Jesús sea presentado en toda justicia. ¿Se acuerda lo que le dijo Juan el Bautista, según el relato de Juan el Apóstol? Que lo dejara bautizarse porque con eso se cumplía toda justicia. Ahora leamos el capítulo 19 de Juan, y voy a leer solo, de Números, perdón, y voy a leer solo una pequeña porción para que nos ubiquemos mentalmente ahí, pero después ustedes lo pueden leer con más detenimiento. Dice: Jehová le habló a Moisés, verso 1, y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, que es una vaca roja, una vaquilla roja, perfecta, en la cual no haya ninguna falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Hasta ahí voy a leer. Lo que está presentándose en este momento es la vaca alazana para ser examinada. Tenía que ser examinada para saber que estaba facultada para el sacrificio. Lo que quiero decir con eso es que tenía que ser completamente roja, y después de que se aprobara que era la correcta, se sacaba fuera del campamento para ser sacrificado. Solamente esto ya nos dice a nosotros de cómo Jesucristo es llevado hasta el Gólgota, fuera de la ciudad, lejos del templo, para ser sacrificado, y él necesita, o cuando digo necesita, estoy hablando de lo que es básicamente lo que es la aprobación en cuanto a las profecías. Debe ser aprobado, y en este momento él está siendo aprobado por él mismo. ¿Y por qué por él mismo? Porque él está enviando al maestresala, y ahorita vamos a hablar un poquito del maestresala. Está enviando al maestresala a hacer un examen
no de las tinajas, no del contenido de las tinajas, sino de él haciendo el primer milagro en las bodas de Caná. O sea, está examinando el sacrificio y el sacrificio es él. Ok, en el verso, 60, no voy a leer el verso, vamos a leer lo de Maestresala primero. El Maestresala, para que lo entendamos, la importancia que tiene ese Maestresala, era un criado de una casa real que se ocupaba de la distribución de toda la comida y de probarla para prevenir envenenamientos. O sea, lo que hacía era que el rey ponía a este hombre que ponía personas a comer, a degustar del alimento o a degustar del vino para que no envenenaran a los reyes. En este caso no hay un rey ahí, pero sí era una casa de un dignatario. ¿Por qué lo sabemos? Porque, como le digo, tenía maestresala. Cuando se quería levantar el pan de la mesa de la persona real, o sea, cuando se le quería presentar, el maestresala le daba con el plato un panecillo a cada doctor y médico. ¿Quiénes son los doctores y médicos? Los doctores y médicos eran los que estaban al cuidado del rey, de ver que él no se enfermara, de ver que estuviera buena salud. Entonces el maestresala tomaba un pedacito de un bollito de pan, un pedacito de pan, se lo ponía en el plato y ellos tenían que comer de eso. Si ellos se morían, entonces el rey no comía. Si ellos no se morían, entonces el rey podía comer. Esos eran los médicos. No es como ahora que usted llega al consultorio médico. No, esos médicos se jugaban la vida porque ellos eran los primeros que tenían que pasar, degustar la comida para que no terminaran envenenando al rey. Bueno, entonces el doctor y el médico de los de la casa que se hallaban presentes, ¿para qué? Para que así esta costumbre, lo que ellos hacían al comer ese alimento o al tomar esas bebidas del rey, lo veían, dice, y lo probaban. ¿Para qué? Para que lo aprobaran si el pan era el que debía ser para ella. ¿Quién es ella? La fiesta. Si el pan era el correcto para la fiesta, entonces ellos lo probaban y decían si estaba de acuerdo. En este caso, lo que Jesús está haciendo es mandando el vino que él está convirtiendo del agua al maestresala para que lo pruebe, para que diga, esto es el correcto, esto es lo correcto. O sea, es una aprobación no al vino, sino a él mismo y al sacrificio de él y a la sangre que él va a derramar. Entonces, cuando ya se le mandaba la prueba, entonces ellos aprobaban esto, los médicos que se les había dado a probar el alimento y decían si se le podía dar al rey y se le podía dar a las demás personas. Ok, el maestresala también tenía una función que era reprender a los peajes, o sea, mejor dicho, a las personas que están ahí sirviendo, hoy le llamaríamos camareros o personas que sirven en la fiesta, los castigaba si alguno había descuidado o descomedido durante el tiempo del servicio, o sea, si no lo habían hecho correctamente. ¿Qué está pasando en esa figura en ese momento? En la examinación que se está dando el sacrificio, Jesús está en una fiesta de bodas donde esas personas pertenecen a un pueblo donde hay dignatarios y donde ese pueblo falló y ese pueblo no está haciendo la función que Dios le había dicho a ese pueblo que hiciera. Entonces, la desaprobación es para el pueblo y la aprobación es para él, para que empiece su ministerio público ya con el primer milagro y con las primeras referencias que tienen que ver con esos milagros que él va a tener. Ahora, los maestresalas servían por semanas durante dicha semana, o sea, se preparaban durante semanas. Cuando ellos estaban haciendo todo lo que tenía que ver con los alimentos, se les daba un hacha de cera. Esto es importantísimo porque el hacha de cera que se les daba a él era para que cortaran todo lo que necesitaban cocinar y una vez que el hacha se dañaba, o sea, se perdía la cera de esa hacha o se destruía, entonces la regresaban y les daban un hacha nuevo. Lo que está representando esto es la finalidad, o cuando digo finalidad, no como objetivo, sino como fin, el fin de lo que era el sacerdocio arónico y el principio del sacerdocio de Melquisedec, o en este caso el principio del sacerdocio de Jesús. ¿Principio cuándo? No en ese momento. El sacerdocio de Jesús siempre ha estado, desde antes de la fundación del mundo. Por eso el sacerdocio de Melquisedec dice que no tenía linaje, ni tenía ni antes ni después. Lo que quiere decir aquí es que Dios está retomando, Dios mismo está retomando lo que él una vez estaba enseñando en el Edén, que en su oportunidad le dio la oportunidad al hombre de poderlo enseñar y el hombre le falló. Ahí está hablando de la falla y está
cambiando de hacha de forma simbólica, porque el hacha era el sacerdocio arónico y ahora el hacha es el hacha con que el maestresala servía todo. Bueno, durante la caza, cuando se iba a traer el animal o cuando se iban a traer los animales para presentarlos a la fiesta, que recuerde que se empezaba a preparar con anticipación, tal vez una semana o semanas antes de la fiesta, durante la caza, cuando se capturaba el animal, se le daba de comer al maestresala y a sus criados, de la despensa del príncipe. O sea, eso lo que significa es que en ese momento lo que ellos están haciendo es comiendo de la misma despensa que le toca al príncipe o le toca al rey antes de la fiesta. Qué interesante, ¿verdad? Se les da de comer a ellos antes de que el rey coma. Se les da de comer a ellos porque de esa manera protegían al rey, cuidaban al rey, porque si nadie se enfermaba, si nadie se moría, si nadie pasaba eso, ellos eran los primeros que comían. Esto nos lleva a nosotros al aposento alto cuando el Señor está cenando, cuando el Señor está con la copa, cuando el Señor está repartiendo el pan y diciendo que esto debe hacerse de manera de que se conmemore su muerte y su resurrección hasta que Él venga. O sea, nosotros estamos comiendo del pan, estamos comiendo del sacrificio, estamos comiendo de la captura del animal desde antes de que lo comamos con Él. Recuerde que Él dice que Él la última copa la va a comer, la va a tomar con nosotros cuando estemos con el Padre. Entonces, esta figura que está aquí es una figura levítica y es una figura básicamente de lo que un sacerdote tenía que hacer para ser aprobado. Seguimos leyendo esto, que tiene que ver con el maestresala. Después, la medraza es el gusto o degustación, no se le daba salario, o sea, no se le pagaba a las personas un salario por lo que estaban haciendo. O sea, el simple hecho de que el rey los hubiera escogido para ser maestresalas y comieran ahí y vivieran en la casa del rey era suficiente pago. O sea, el maestresala era uno de los oficios más principales de las casas grandes o de las casas del rey. Esto era básicamente ser un jefe, un maestro de los demás, a quienes se les enseñaba a servir de manera ceremonial y no podían ellos recibir salario por lo que hacían. Esto es una figura de sacerdocio levítico. ¿Se acuerda que los levitas no tenían provisión? Tenían que vivir de la herencia que le daban los demás, del diezmo que Dios le dio a todas las, o sea, que Dios recibía de las demás tribus, ese diezmo se le daba a los levitas para que ellos se pudieran sostener, no tenían tierra, no tenían posesiones, ellos vivían con completa dependencia de lo que Dios se estaba dando. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que se está dando es una consagración ejecutada de la víctima. Ahora usted me dice, bueno, pero es que a él lo crucificaron hasta 3 años y resto después. Sí, pero el proceso de esos 3 años hasta el sacrificio de él en la cruz comenzó con esta consagración ejecutada, con este visto bueno del maestresala. Ahora, con eso en la mente, vamos a seguir leyendo el texto. Cuando el maestresala probó el agua, escuche por favor, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, no a Jesús, sino al que estaba organizando la fiesta, al que estaba organizando la boda, a la persona homenajeada, llama al esposo y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino, dice. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Y escuche lo que puse en rojo, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Se estaba dando la consagración ejecutada. Lo mejor no estuvo en el Sinaí, lo mejor no estuvo en las tablas de la ley, lo mejor no estuvo en Aarón, lo mejor está en Jesús en ese momento. Ese es el mejor sacrificio que pueden recibir. Lo mejor que están recibiendo en ese momento está presente delante de ellos. Eso es justamente la consagración que se está dando. Dice el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cuando dice este principio de señales, ¿qué pasó? Inició su misión, inició su sacerdocio de forma ya efectiva. Empieza él a predicar, empieza él a enseñar, empieza él a enseñarle a ese pueblo que necesitaba de estar en una ciudad de refugio y que necesitaba de un rey o de un sumo sacerdote que lo protegiera. Ok, seguimos. Después de esto, dice, ¿después de qué? Después de que se dio esto de la fiesta, dice, después de esto, descendieron a Cafarnaúm, él, su madre,
sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Vea la separación que se hace de los hermanos y los discípulos, por lo cual algunas personas dicen que los discípulos él les llamaba hermanos, lo cual es cierto, solamente que en este texto hay una separación clara de sus hermanos por la parte de María o por la parte de José, de sus discípulos que lo estaban siguiendo. Hay una separación clara en el texto. ¿Quiénes lo siguieron? Su madre, ya sabemos, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hay algo muy importante con esto que puse en azul, Cafarnaúm. ¿Por qué Cafarnaúm es tan importante? Bueno, Cafarnaúm es importante primero porque está dentro de la ciudad de refugio, que es Galilea. Eso es para comenzar. Pero también es importante porque en una oportunidad había llegado Dios y había mandado un mensaje de llamado al arrepentimiento para rescatar a un pueblo, para que un pueblo se arrepintiera, y se llamaba Nínive. Este pueblo que se llamaba Nínive, que había recibido el mensaje de Dios para arrepentimiento, les fue enviado un profeta que fue rebelde, un profeta que debía de haber ido a la primera y no, sino que cogió al lado contrario de la ciudad de Jope, sino que bajó a Jope y después cogió hacia el lado contrario de Nínive, hacia Damasco. Se llamaba Jonás este profeta. Yo creo que todos los que estamos escuchando aquí la Biblia sabemos de toda la historia de esto. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con Cafarnaúm? Cafarnaúm, Cafer y aparte Naúm son dos palabras que están unidas. Cafer significa pueblo y Naúm es el nombre del profeta Naúm, o sea, el pueblo de Naúm. Cuando ellos descienden al pueblo de Naúm, el mensaje que nos está dando justamente es lo que sucedió durante la profecía de Naúm. Cuando Jonás es enviado a Nínive y Jonás se pone rebelde y coge para el lado contrario, Dios lo hace que cumpla con su misión, hablando del libro de Jonás de soberanía. El pueblo de Nínive se arrepiente, pero 50 años después el pueblo de Nínive vuelve a caer en las mismas fechorías que hacía antes. Entonces, el que le tocó profetizar el juicio y la destrucción de Nínive fue a Nahum. Si usted va al libro de Nahum y lee toda la profecía de Nahum, se va a dar cuenta de que Nahum fue el que le tocó profetizar esa destrucción de ese pueblo. Lo cual está aquí dentro de la figura que estamos aprendiendo, que lo que el Señor está llegando es, está presentando el sacrificio, está presentando el cordero, está iniciando lo que es el proceso del ministerio de él, pero también cuando él se retira, la misma misericordia, el mismo acercamiento, la misma consagración le va a servir para unos de salvación y para otros les va a servir de condenación. Entonces, eso es por lo cual está mencionado justamente el pueblo de Nínive ahí. Recuerde que todo esto se está dando durante los ritos de la purificación. Esto es muy importante. Ahora, veamos la sombra en Éxodo capítulo 29, en los versos 1. La sombra de lo que estamos viendo aquí. Cuando se da la consagración de los hijos de Aarón. Acabamos de leer el capítulo 19 del libro de, a ver, ¿cuál fue el que leímos? De Éxodo, ¿verdad? De Números, perdón. El capítulo de 19 del libro de Números, pero hoy vamos a leer, ahorita vamos a leer el capítulo 29 y eso lo pueden encontrar también en Levítico 8, 1 al 36. Pero leo Éxodo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos. ¿A quiénes? Al sacerdote y a los hijos del sacerdote. ¿Quiénes estaban en la fiesta de Canaán? Estaba Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes son los que tienen que ser consagrados para empezar el ministerio? Tiene que ser consagrado el sacerdote y los hijos del sacerdote, o sea, Aarón y sus hijos. En este caso, ¿qué era lo que estaba consagrando Jesús en Canaán? Estaba iniciando la misión de él, estaba con su primer ministerio y estaba haciendo la consagración sacerdotal que está detallada en Éxodo capítulo 29 y en Levíticos 8, 1 al 36. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. ¿Se acuerda quiénes están invitados a la boda? Jesús y sus discípulos. Estamos leyendo la sombra de eso que está pasando ahí. Toma un becerro de la vacada. ¿A quién se refiere? A Jesús. Y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y
en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Ese es el sacrificio de consagración de la vaquilla. Ese es el sacrificio de la consagración para los sacerdotes. Y dice el verso 4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. ¿Dónde está Jesús? Está en una reunión, está en una boda. Eso está simbolizando la tienda de reunión donde el pueblo está simbolizado en esas personas. Y cuando está ahí, está con sus discípulos, está él y se está dando esa consagración de él y de sus discípulos. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral. Y le ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Una preguntita. Dime. Esto del becerro, bueno, de la vaquilla roja, actualmente aún la siguen buscando, ¿verdad? Según los judíos. Están buscando la octava, aunque la octava ya vino, Ajá. ¿verdad? Que es Jesús. Ellos la están buscando. Han habido 7 en toda la historia del judaísmo. Y ellos están esperando la última para que venga el Mesías. Pero resulta que ellos no entendieron que la última es el mismo Mesías y que ya vino. Entonces ya no hay más que esperar. Pero usted está en lo cierto. O sea, eso es lo que ellos están esperando, que ya nosotros entendemos que vino, ¿verdad? Ahora, es cierto, ellos no comprendieron de que la octava vaquilla ya vino, ¿verdad? Correcto. Pero, digamos, en su pensamiento ahorita, ellos cómo lo reciben, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, digamos, cuando Jesús venga? ¿Qué va a pasar con ellos y con el pensamiento que llevan ellos en este momento? Bueno, cuando Jesús venga, nos vamos a meter en una partecita escatológica. Cuando Jesús venga, ya ellos van a estar tratando de presentar la vaquilla octava, comillas, porque ellos están buscando una vaquilla, no al Mesías, a una vaquilla. Se va a tratar de restablecer los sacrificios y en ese restablecimiento de los sacrificios, ya nosotros como iglesia no vamos a estar, vamos a haber sido tomados. La señal que va a tener ellos para despertar va a ser justamente el arrebatamiento. Entonces, una vez que los judíos ven el arrebatamiento y las vírgenes desobedientes que están representados en la tribu de Manasés, porque Efraín ha sido arrebatado y Manasés queda, eso, como le digo, estamos hablando de escatología, esas 2 testigos, uno representado en los de Manasés, que son los cristianos desobedientes, y otros representados en las 11 tribus, que son los judíos que no creían, porque ya, cuando hablo de judíos, no estoy hablando de israelitas, estoy hablando de judíos, ¿verdad? Porque en Israel viven mucha gente. Y los judíos que no creían, en el momento que se da el arrebatamiento, estas personas van a ver esta señal como una señal de entendimiento y a partir de ese momento ellos van a empezar a predicar esos 2 testigos a Jesucristo, a partir de ese momento. Pero las otras personas que no creen, que no son del judaísmo, que no entienden de Torah, que simplemente son personas que viven ahí, pues van a seguir con la corriente del mundo, con la corriente del anticristo, con la corriente esa, ¿verdad? Pero ellos le van a hacer abiertos los ojos al sacerdocio judaico, le va a ser abiertos los ojos en el momento que este acontecimiento se dé. Y ahí se van a dar cuenta que ya la vaquilla había venido y que se está cumpliendo todas las demás profecías de acuerdo a lo que ya nosotros entendemos, ¿verdad? Y digo nosotros, no estoy hablando de todo el cristianismo, no todo el cristianismo entiende eso, porque recuerde que se va a quedar un grupo de personas que van a entender hasta ese momento que realmente eso iba a acontecer, ¿verdad? Sí, aquí es donde se aplica el verso que, si mal no recuerdo, está en Mateo, ¿verdad? Que dice que habrán 2 en el campo, uno será dejado y el Correcto. otro será tomado. Correcto. ¿Quiénes se quedan? Los que no aceptaron, los que no recibieron. Por eso es que no es un asunto de salvación, es un asunto de no estar dentro de las bodas, sino que van a llegar después, no como la novia, sino como parte de los invitados, ¿verdad? Como invitados. Es correcto, como invitados. Pero esto que estamos viendo aquí, justamente es la antesala de lo que usted está mencionando. O sea, de la antesala de esa fiesta. Porque mientras abajo, en el Apocalipsis, están pasando juicios, que es lo que escribe el mismo Juan en Apocalipsis, cuando abajo se están pasando los juicios que van del capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis, arriba se están celebrando las bodas. Son eventos de forma paralela, ¿verdad? No, es para preguntar, digamos,
si van a haber cristianos que se queden y otros que van a ser arrebatados, o, Ujú. ¿verdad? Y Correcto. ¿cuál es la diferencia, digamos, de los que son arrebatados o qué especial hay en ser, digamos, en el comportamiento de las personas que fueron arrebatados y los dos son cristianos? Lo que pasa, Andrés, es que ha habido una confusión en la interpretación de lo que es la iglesia. La iglesia, que no tiene el nombre de iglesia, sino que tiene nombre de cuerpo de Cristo, porque así es como lo dice la palabra, que somos el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. La iglesia son todos los que están salvos. O sea, la figura está en los que salieron de Egipto. Entonces, salieron de Egipto un montón de personas, esas personas fueron salvadas de la esclavitud, pasaron todos debajo del mar, dice que ahí fueron bautizados y todos fueron guiados por la nube, que es Jesucristo. Eso es la iglesia, los que fueron todos rescatados. Todas esas personas son enseñadas en el desierto, está hablando de nuestra vida aquí en la tierra, donde somos enseñadas. En el centro está el tabernáculo, que es justamente la forma en que nosotros aprendemos a adorar a Dios, que es donde están todas las figuras que hoy el cristianismo debería estar entendiendo, no que se haga judío el cristianismo, sino que entienda esas figuras para poder entender al Cristo que adoramos. Ok, todas esas personas representan al cuerpo, todas esas personas. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Se refiere a que muchos son sacados, pero pocos son puestos en un puesto de sacerdocio, de cercanía, de intimidad con Cristo. Estos dos grupos están representados en las vírgenes. Ok, 5 son personas que están atentas al esposo y 5 no están guardando el aceite. Entonces, 5 son tomadas y 5 son dejadas. Estas 10 vírgenes, todas representan a la iglesia o al cuerpo de Cristo. Pero la separación de la una de las otras, estas que son llevadas, que son ascendidas, representan a la novia, o sea, representan a la cercanía. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? No tiene que ver con salvación porque todas son salvadas. Tienen que ver con que unas tienen intimidad con el Señor, que Él dice, no las conozco cuando tocaron a la puerta, eso es intimidad, y las otras no lo conocían, no tenían intimidad y se quedan de lado. Pero no está hablando de infierno y cielo, no está hablando de mandarlos al fuego eterno, está hablando de que no pueden entrar a la cabaña, se llamaba la jupá, a la cabaña donde se consuma el matrimonio. Entonces, si alguien no entra a hacer consumación de matrimonio, no está casado con el novio, no está casado. Entonces, 5 vírgenes entran a la consumación del matrimonio y 5 se quedan. ¿Qué funcionan? ¿Cómo funcionan estas 5? Bueno, funcionan como invitados, funcionan como la parábola del capítulo 22 de Mateo, que hay un grupo de personas son invitados y otro grupo de personas son las bodas. De ahí vienen todas las parábolas del capítulo 13 de Mateo, donde nos hace una separación de dos grupos que la gente ha pensado y ha creído, muchas personas, que esos son gente que va al lago de fuego en el capítulo de las parábolas del capítulo 13 de Mateo, las parábolas del reino de los cielos, y no está hablando de eso, está hablando de estos dos grupos de personas, obedientes y desobedientes. Después podemos estudiar un poquito más a profundo de eso. Pero ¿qué es la diferencia? ¿Qué los hace? Salvos todos. Todos son salvos porque lo que se le dio a Dios no se pierde. Pero un grupo es quitado, un grupo obediente es apartado, esos son los bienaventurados, y otro tiene que pasar por un proceso de santificación, porque cuando vino el Señor no los encontró bien. Y el Señor no va a dejar que nadie entre a su presencia a menos que sea debidamente santificado. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿y las personas que murieron antes de la venida del Señor? Las personas que vinieron antes de la venida del Señor, que son salvas, Dios las purificó en su manera, en su muerte, tal vez probablemente en el proceso de muerte, no lo sé, eso es algo que solo Dios sabrá cómo trató a cada persona en su muerte. Estamos hablando de que cuando Él viene, los que se encuentren vivos, ¿cómo se hace con los que se encuentren vivos? Si están haciendo lo correcto, dice la palabra de Dios, bienaventurado el siervo al que su amo le encuentre haciendo así. Que le encuentre haciendo así, haciendo lo correcto. Ese es bienaventurado porque es llevado, porque es apartado. Los otros que no están haciendo lo correcto, pero son salvos, porque la salvación nadie se la puede quitar a una persona, entonces no pueden irse así. O sea, no pueden irse así. Si usted y yo estamos actuando de una manera irresponsable delante del pueblo que deberíamos ser testimonio, el Señor no nos va a llevar. No es simplemente hacer una oración y decir soy del Señor. El Señor nos va a meter en un escrutinio y unos se quedan y otros se van. Estos de arriba se convierten en la esposa. Estos que se quedaron se convierten en invitados de la boda. Todos forman parte de la figura celestial o todos forman parte del cuerpo de Cristo.
unos cercanos y otros no tan cercanos. Hay gente que dice, pero usted está predicando de una élite, pastor. Usted está diciéndome a mí, entonces, que Dios tiene a unos en una posición, a otros en otra y a otros en otra. Yo quiero explicarle de esto con Jesús. Jesús tenía a 12 discípulos. Dentro de esos 12 discípulos, uno era un traidor. ¿Quién lo escogió? Él. 11 lo seguían de manera correcta. Dentro de esos 11 habían 3 más cercanos. Jacobo, Juan y Pedro. Esos Pero, eran los 3 más cercanos, sí, correcto. Esos eran los 3 más cercanos. Entonces esos los acercó él en el Getsemaní y le dice, quédense aquí y oren. A los otros los dejó más largo. Y de esos 3 tenía uno más cercano. ¿Quién wow. era? Este señor que está escribiendo este libro, el que escribe el Apocalipsis. Entonces, sí tiene Jesús, o sí el Dios, que es Jesús, sí Dios tiene un grupo de personas establecido dependiendo de la relación que tenga con esas personas. Y no es que los ame menos, es solamente que así es el reino de los cielos. Y el que lo quiere aceptar, bien, y el que no lo quiere aceptar, pues se va a dar cuenta cuando necesite o quiera estar más cerca de la intimidad con Dios de lo que debería ser. Qué interesante, pastor, porque yo hablaba con mi esposa sobre eso, porque digamos, a mí me criaron de una forma de pensar que era solo o blanco o negro. Entonces, hasta llegar uno a pensar de que uno tenía que ser perfecto para ir al cielo. ¿sabe? Ya ahora yo sé que no existe nadie que sea perfecto. Todos estamos Correcto. intentando llegar a la estatura del varón perfecto y aunque nunca vamos a llegar a esa estatura, lo que el Padre ama es que lo intentemos, que no nos cansemos de intentarlo. Ahí está la clave. Y yo le decía a mi esposa, es que yo creo que cuando se habla de reino de los cielos, se habla de jerarquías, se habla de, le digo, porque si yo soy el cristiano que cuando llegue al cielo, voy a estar enojado porque otra persona llegó y yo decía, pero es que él no merece estar aquí. Eh, yo nunca, o sea, nunca podría ir al cielo porque estoy Nadie, nadie. nadie. Y entonces yo le decía a mi esposa, bueno, yo sí creo en un reino donde hayan como un reino, ¿verdad? Terrenal, que existen posiciones, que existe gente que, pero yo no creo, digamos, a mí me cuesta mucho entender que alguien, que Dios, que lucha todos los días por agradarle a Dios, Dios tome la decisión de decir, no, a este lo vamos a quemar vivo porque como le han enseñado a uno, ¿verdad? Una llama que no se va a apagar y que usted va a estar sufriendo. Entonces, a mí lo que me da esto en la interpretación, creo, es como que el infierno, en el infierno sí está preparado para Satanás y para sus ángeles, pero tampoco es como que a nosotros nos han dicho, por temor, acérquese a Dios, porque si no va a ir al infierno y que todo el mundo se va a ir al infierno. Sí, yo quiero ampliar un poquito más lo que está diciendo Andrés. Esto es muy importante lo que está diciendo. Primeramente tengo que definir qué es infierno, porque resulta que el concepto de infierno no es lo que la gente ha aprendido. Pasa. ¿Sí? Dígame. Lo que pasa es que, digamos, así como Andrés lo acaba de relatar, bueno, yo fui creado de la misma forma, Ujú. ¿verdad? Pero a mí me traumó más el tema, ya ahora que tocan el tema del infierno y demás, y también el cielo, porque se han dicho puras barrabasadas, Ujú. de que en el cielo hay miles de cosas que usted puede tocar, puede ir a hacer, o sea, usted no va a adorar a Dios, sino va a ir a hacer un montón de cosas aparte, como si usted estuviera viviendo aquí en la tierra, ¿verdad? Aparte de escuchar, valga la redundancia, puras barrabasadas de testimonios de gente que va al infierno, de los famosos 7 jóvenes que fueron y vieron un montón de cosas y demás, que al final de cuentas no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque la Biblia a usted no se lo relata. Y si la Biblia no lo relata es porque no es importante. Es lo que usted nos explicaba en una de las clases. Correcto. Si uno de los temas, por ejemplo, para Dios no es importante, todo lo que sucedió en el principio, por ejemplo, ¿verdad? No es que sea cierto, es porque a nosotros no nos debe de importar qué sucedió ahí. O sea, hay muchos historiadores que se meten en eso, pero no es importante para Dios porque para Dios es otro tema, lo que uno debería aprender, ¿verdad? Correcto. La relevancia la tiene la gracia. Y eso es, a ver si no me desubico,
con Andrés y después con usted, porque son dos cosas importantes lo que estamos hablando. Una es el cielo y la otra es el infierno. Esas dos cosas, esos dos conceptos. En primer lugar, Dios nunca hizo al hombre para vivir en el cielo. Eso es mentira. En el cielo se van a dar las bodas del Cordero. Dios hizo al hombre para vivir en la tierra. Tanto es así que Dios descendió al Edén para vivir con el hombre. Mandó el tabernáculo para habitar en el tabernáculo entre el hombre y después vino Jesús a habitar entre los hombres. ¿Y qué es lo que dice Juan en el capítulo 21? Vi descender un nuevo cielo y una nueva tierra y ahí va a venir el Señor a morar con nosotros. O sea, Dios hizo al hombre para habitar con él en esta tierra. El concepto de vivir en el cielo, ese concepto hay que quitarlo. Porque cuando yo quito el concepto del cielo, tal y cual lo concibo, entonces voy a quitar el concepto de infierno tal y cual lo concibo. Porque el concepto de infierno no es desde el judaísmo como se ha entendido. ¿Y por qué? Porque si usted va al Apocalipsis, usted se va a encontrar que el infierno es tirado al agua de fuego. Por lo tanto, el infierno es arrojado al tormento eterno. No el infierno es el tormento eterno. Y lo puede leer usted en el libro del Apocalipsis. O sea, dice que el infierno, ¿cómo se llama? El anticristo y Satanás y la bestia son arrojados al agua de fuego. O sea, todo esto incluye el infierno, lo es arrojado al agua de fuego. Entonces, ¿qué es el infierno? El infierno, según el concepto judaico, se le conoce, para traducirlo al español, como la superlavadora. Ellos jamás estaban pensando en algo de una perdición eterna. Para ellos era como una superlavadora, como agarrar la ropa y meterla y lavarla en una superlavadora para sacarle toda la suciedad. Cuando usted lee, entendiendo desde el judaísmo como la superlavadora, las parábolas del reino, entonces si usted está en el reino, o está adentro o está afuera. O estás en el arca de Noé o estás afuera del arca de Noé. O estás en el Gosén o estás fuera del arca de Gosén. O la pregunta sería, o estás en Jesús o estás fuera de Jesús. Pero no puede estar en Jesús y salirse de Jesús, porque eso no es posible. El Señor dice, los que me diste, ninguno se perdió. ¿Me estoy explicando con eso, mis hermanos? Entonces, cuando yo entiendo el infierno, cuando se hace esa separación de personas durante las parábolas del reino de los cielos, es lo mismo que se está hablando con las vírgenes. O sea, hay una separación de dos grupos de personas que no están. Entonces, si la superlavadora es agarrar la ropa para lavarla, la ropa usted no la mete a lavar para quemarla, no la mete a lavar para botarla. El concepto de ellos de infierno es la purificación que se tiene en medio de la aflicción. Ese es el concepto que ellos tienen. Entonces, cuando el Señor viene y nos habla a nosotros de la aflicción, en Santiago nos dice a nosotros que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque eso nos purifica. Volviendo a Andrés, después de que hablé del concepto de infierno y cielo, volviendo a Andrés, cuando nosotros logramos entender, más que todo no le llamemos jerarquías, porque tal vez no es la palabra correcta, no es un asunto de jerarquías, sino es un asunto de premiación. ¿Dónde yo entiendo eso de la premiación? Yo lo entiendo cuando yo me voy a Nehemías al capítulo 3 y veo que habían 12 puertas alrededor de la ciudad y que por cada una de las puertas entraban diferentes personas. Entraban para poner peces dentro del reino, entraba por otro lado la puerta de las aguas, por otro lado entraban las ovejas. Habían diferentes puertas para que las diferentes personas entraran a lo que era Jerusalén, o sea, a lo que es Israel, a lo que es el reino. Eso está representado el reino. Y había una puerta muy especial que se conocía como la puerta de la vista, que era donde David esperaba a los guerreros cuando entraban, y entonces él los premiaba, los pasaba a tener un premio, y si habían hecho algo incorrecto los pasaba a una cárcel. Pero la cárcel estaba dentro del reino, no estaba fuera del reino. ¿Por qué? Porque tenían que pasar por un proceso de disciplina. Entonces, en Nehemías, en el capítulo 3, cuando yo logro ver la restauración de las puertas, o la restauración de los muros en las puertas, entonces yo veo realmente el concepto del reino. O sea, que en el reino hay diferentes funciones. Yo lo puedo entender eso si yo me voy a Corintios. Hay pastores, hay apóstoles, hay evangelistas, hay maestros. O sea, hay personas que funcionan en diferentes formas. No todos son ojos, no todos son nariz, no son todo boca. Entonces, más que jerarquía, es un asunto de posición que Dios le da. Y ahí es donde vienen las parábolas, donde el Señor le dice, a usted le di unos talentos, a usted le di tantos talentos, a usted le di tantos talentos, y Él viene y examina a las personas a las que le dio los diferentes talentos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de actuar conforme a lo que Él nos dio. Entonces, cuando las personas piensan que hay solamente, creo que fue Andrés el que lo dijo, solo hay blanco y negro, nosotros no entendemos que no hay blanco y negro.
O sea, que hay todo un sistema de conducta que lo estamos viendo aquí y que el Señor respetó ese sistema de conducta. El Señor pudo haber venido y decir, yo soy Dios y listo, y aquí no, Él respetó a Juan el Bautista y se sometió a Juan el Bautista, Él se sometió a su madre en su tiempo y se sometió al Sanedrín, porque aunque Él no hacía lo que el Sanedrín decía, Él fue sacrificado por el Sanedrín. Él pudo haber eliminado, Él se lo dijo a Pedro, si yo quisiera vendrían ángeles a defenderme, pero Él no lo hizo porque Él estaba cumpliendo con todo. Si Él, que Él es Dios, Él cumple con todo, entonces ¿por qué nosotros no hemos de cumplir con lo que Él nos está demandando a nosotros? Tanto es así que cuando en el aposento alto se está dando la cena, una de las cosas que Él nos enseña es cuando Él empieza a lavarle los pies a los discípulos y Pedro le dice, a mí no me lave esto, a mí no me lave los pies. ¿Por qué? Porque quien tenía que estarle lavando los pies a Él era Juan o Pedro, que eran los primeros que habían llegado. Porque lo que era el rito era que quien llegaba primero a un aposento donde no había un esclavo le lavaba los pies a los que llegaban. Entonces, ¿quiénes llegaron? Pedro y Juan llegaron primero a ese aposento. Por lo tanto, ellos tenían que haberle lavado los pies a todos. Cuando él está en media cena, entonces él viene, se levanta, se quita el manto que representa la autoridad, se pone un paño, toma una palanganita, un lebrillo y empieza a lavar los pies a todos y dice, Pedro, a mí no me lave los pies. Y él le dice, si no dejas que te lave, no tienes parte, escuche, en el reino de Dios. Cuando dice no tienes parte, o sea, no tienes autoridad en el reino de Dios, es donde le dice, láveme todo, la cabeza, todo, báñeme todo, dice Pedro, porque él entendió lo que él estaba diciendo. Pero al terminar de lavarle los pies, escuche las palabras que él dice. Me llaman ustedes Señor Maestro, que es cupié. Cupié es una palabra destinada única y exclusivamente para Dios. Me llaman ustedes Señor Maestro. Sí, está bien porque lo soy, dice. Pero escuche cómo termina diciendo, pero por ejemplo les he dado para que hagan como yo he hecho. O sea, si yo soy Dios y los estoy sirviendo, ustedes deben de hacer lo mismo, servirse unos a otros. Entonces, el Señor nos dice a nosotros que tenemos diferentes posiciones de servicio. De esas diferentes posiciones de servicio, de la manera que nosotros actuemos, que es amándonos los unos a los otros, respetando las autoridades, respetando la jerarquía, ahí sí voy a decirle jerarquía, porque es en la tierra, no es en el cielo, la jerarquía que Dios puso en el rango de autoridades, o sea, la sujeción que nosotros debemos de tener a las autoridades que Dios puso dentro de su reino, nosotros vamos a recibir una posición dentro del cuerpo, ya el cuerpo eterno de Cristo, donde Él es la cabeza, y ahí no dice que Él es la cabeza, y empieza a describir diferentes partes del cuerpo, no, y los demás es el cuerpo, que es la iglesia. Pero en la iglesia sí hay diferentes posiciones, ya estando una vez con Él en su presencia. ¿Por qué? Porque va a funcionar como está funcionando aquí, mi hermano. O sea, vamos a vivir más o menos como estamos viviendo aquí. Cuando digo viviendo aquí, sin pecado y sin, tal vez, no sé, sin gasolina, porque no sé cómo va a ser eso. O sea, eso sería ya especular, sería inventar. Pero lo que le estoy diciendo es que aquí en la tierra vamos a vivir y cada uno va a tener una posición, que vamos a poder ver al Señor. Y, o sea, dejar de estar con esas fantasías de ver personas flotando en las nubes y rebotando de nube en nube. Eso son puras fantasías. El Señor viene a vivir como vivió cuando caminó por aquí de la misma manera. No hay otra manera que lo va a hacer. Y Él empezó con eso, en esta forma de enseñarnos a nosotros, funcionando con las figuras que había dejado. Lo que pasa es que esto se ha vuelto tan mitológico, se ha vuelto la palabra de Dios tan casi que ha caído casi que en la hechicería, porque la verdad es que han usado la palabra de Dios casi como hechicería, que es tan simple y tan sencilla como ver al Señor caminando con sus discípulos y ese era el reino de los cielos caminando ahí. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, Él lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, hablando de Él mismo, y ahí andaba caminando el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es una forma de conducta que Él vino a enseñar. Esa forma de conducta va a desplazar la conducta nociva, va a apartar las tinieblas y la forma de conducta es la que se va a quedar, la que Él nos enseñó. Pero resulta que no va a venir y a todo mundo les va a dar lo mismo, a todo mundo les va a dar salvación, a los que Él salva. Pero a la hora de llegar, a la hora de retribuir, le va a dar conforme a cada uno haya usado su talento. A uno le dio 1, a otro le dio 3 y a otro le dio 5. El que dio 1 lo escondió, no lo hizo correctamente y se lo quitó y se lo dio al que había producido más. Me estoy explicando con eso, mis hermanos. O sea, debemos dejar de estar viendo estas cosas como que si fuera, no sé, Goku o como si estuviéramos viendo Star Wars. O sea, y ver las cosas de una manera sin tanta, sin, voy a usar una palabra que me permitan ustedes y me permite el público que nos escuche, sin tanta payasada. Tratando de usar las palabras como las de Ryan, sin tanta payasada, ver las cosas simples, sencillas. Y el Señor
predicó de la manera más simple del mundo. De la manera de simple. Vean las aves, dice. Que no trabajan y quién les da de comer. Así de sencillo es. Así de fácil. Sin tanta cosa. Habemos teólogos que aprendemos esto, pero para poder aprender un poquito más profundo, de manera que podamos enseñar a aquellos que quieren aprender más profundo. Pero no necesita, si usted es una persona o hay una persona que nos está escuchando, que es una persona que no sabe leer ni escribir, no necesita eso, solo necesita entender lo que Dios quiere de su vida. ¿Y qué es lo que quiere de su vida? Jesús nos lo simplificó de una forma tan sencilla para que no se canse. Usted no sabe leer, no sabe escribir. Usted no es teólogo, usted no tiene universidad donde ir. Bueno, se lo voy a explicar muy fácil, dice el Señor Jesucristo. Y vea qué fácil lo explicó. 2 mandamientos. 1, amar a Dios por sobre todas las cosas. El segundo, al prójimo como a usted mismo. Todo lo demás, toda la ley y los profetas penden de esto. Si usted hace esto, está cumpliendo todo lo demás. ¿Ve qué sencillo? Entonces no necesita, ni siquiera estudiamos porque es bueno estudiar. Aprendemos porque es bueno aprender. Pero si alguien no tiene esta herramienta que usted y yo estamos teniendo, el Señor Jesucristo nos lo dijo en 2 cosas. Ame a Dios y ame a su prójimo. Si amamos a Dios, no mentimos. Si amamos a Dios, no adulteramos. Si amamos a Dios, no robamos. Si amamos a Dios, no matamos. Si amamos al prójimo, no lo estafamos, no le mentimos, no lo traicionamos. Qué sencillo que es eso. Y ahí están ya todas las leyes cumplidas. Qué fácil, ¿verdad? Qué sencillo. Pero resulta que eso sencillo de cumplir, la gente dijo que era muy difícil de cumplir. Entonces viene una gran mentirota. Y después seguimos con esto, Brian, después seguimos con esto. Pero quiero cerrar esto que Andrés preguntó porque es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces tenemos a un montón de personas pensando que nosotros tenemos que caminar 800 kilómetros, tenemos que hacer un montón de cosas y el Señor dice, ya yo lo hice todo por ustedes. Todo lo hice por ustedes. Ustedes solo tienen que hacer 2 cosas, ámense. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 17, cuando llegamos ahí. Señor, le dice al Padre que sean uno como tú y yo somos uno. Eso es todo. Pero si usted no ama a su prójimo, ¿cómo dice que ha pasado entonces de las tinieblas a la luz? Dice Juan también en sus epístolas. No es posible. O sea, entonces usted no es parte de eso. Usted sabe que a Pedro, cuando Pedro viene y él resucita y después se acerca y vienen de comer y hicieron un pescadito y todo eso y viene caminando con Pedro, viene Juan detrás. Y cuando viene Juan detrás, entonces Pedro se voltea y ¿qué dice? Le dice a él. Y entonces le dice él, ¿y qué? O sea, ¿a ti qué? Le dice. Cuando le está diciendo a Pedro es a ti, ¿qué le está diciendo? A usted haga lo suyo, déjelo a él hacerlo de él, deje de estarse preocupando por lo que hacen los demás y haga lo que a usted le toca. Pero el mandato que le dijo a Pedro fue este: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Señor, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, te amo. Y en las 3 oportunidades, en una le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y después le dijo, apacienta mis ovejas. Y en la tercera le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor. Y se puso triste, Pedro. Tú sabes que te amo. ¿Por qué? Porque lo que me enseña el texto es que la forma de nosotros demostrarle el amor a Dios es apacentando las ovejas, apacentando los corderos. O sea, apacentándonos los unos a los otros. No es otra forma. No tenemos que hacer nada espectacular. Es amarnos. Pero cuando mentimos, cuando nos traicionamos, cuando usted entra a una congregación y no le habla al otro o lo vomita, ahí, mi hermano, están las tinieblas. Eso es lo que dice la palabra. Sencillo, no tenemos que tener mucha cosa. Ahora, ¿por qué aprendemos? Porque es bueno, es importante. O sea, aprovechemos el tiempo estudiando, pero podemos estudiar y llenarnos de conocimiento y no tenemos la práctica del amor al semejante, mi hermano y mi hermana, cuando el Señor, digo mi hermana, los que nos están escuchando, ustedes son hermanos aquí, cuando el Señor venga, se quedan los que no se amen los unos a los otros, como Él nos amó. Se queda porque se queda. Listo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Para que no nos tengamos que quedar, nos mete al infierno. ¿Cómo al infierno, pastor? Pero entonces sí, porque el infierno es la super lavadora. Es el proceso de limpieza para que no nos encuentre tan cochinillos. Ahora, voy a agarrar lo que dijo Andrés. Pero, ¿qué hacemos? Si el Señor viene, nos va a encontrar a todos defectuosos. Sí, por supuesto, a todos. Pero Él no ve eso, Él ve el esfuerzo. Él lo que está viendo es el esfuerzo, ese esfuerzo que usted dice, no, si ayer, voy a decir, si ayer dije 10 mentiras, mañana digo 8, pasado mañana digo 6, pasado mañana digo 4, y tal vez cuando Él viene ya solo miento 2 veces. Y el Señor dice, este se está esforzando, este se está esforzando. Si cuando yo le contesto a Brian, le contesto de mala manera, hoy, pero ya mañana no le contesto de mala manera, y ya la tercera vez ni siquiera le contesto,
sino que simplemente paso por alto la ofensa, este se está esforzando. ¿Ve qué sencillo? No hay que, no hay que hacer tanta cosa, o sea, no es difícil. ¿Y dónde yo demuestro el amor a Dios primero? En mi casa. Ahí es donde me dice, con el esposo, con la esposa con el esposo, los hijos con los padres, y ahí viene todo lo que es Efesios capítulo 6, cuando habla de las relaciones de los matrimonios, las relaciones de los hijos. Ahí empiezo yo a formarme para yo predicarle a las demás personas quién soy yo realmente. Porque si yo no le falto el respeto a mi papá, entonces ¿para qué voy a ir a predicar? Mejor me quedo ahí porque definitivamente no vale para nada eso. Si yo le predico a todo mundo amor, pero no amo a mi familia, no respeto a mi papá, no respeto a mi mamá, el esposo no respeta a su esposa, o viceversa, de nada sirve lo que se está estudiando, de nada sirve. Es simple palabrería. Y por eso es que se encuentran al final muchos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos, en tu nombre hablamos en lengua, en tu nombre profetizamos. Y él dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabe qué le pasa a esos? A eso no los mete al infierno o a la superlavadora, a eso los manda, dice, váyase al fuego eterno con Satanás. Dice, eso sí los hace mandados hasta allá. Y no los manda nadie más, los manda Dios, los manda Jesús directamente. ¿Por qué? Porque hicieron muchas cosas, más la compasión, más el amor lo habían dejado de lado. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, pastor, porque realmente, de hecho, es algo que he comentado con Brian, que hay muchas cosas que yo siento que la gente debería de conocer por medio de estas explicaciones que ahorita uno, digamos, yo por mucho tiempo estuve buscando y no encontraba, y gracias a Dios que pues Brian, Dios me lo encontré en el camino y pues estoy aquí y he aprendido mucho en este poco tiempo, pero también es como esas ganas de que también otras personas tengan herramientas. Yo sé que, como usted dice, pastor, de 10 cristianos, tal vez 3 4 estén un lunes casi a las 9 de la noche aprendiendo, porque algunos tienen más sed o más pasión, o no sé cómo llamarle, pero yo sé que hay un remanente tal vez pequeño de gente que quiere aprender más y que quiere aprender bien sobre todo. O tal vez Andrés no tienen tiempo, pero ahí está la ventaja de esta herramienta. Brian lo pone en YouTube, lo pueden oír un día en la mañana, un día en la tarde, cuando quieran lo pueden oír. Entonces la gran ventaja es que queda ahí. No es lo mismo que si yo doy una clase en vivo y todos tienen que venir a esa hora, no, ahí queda. Eso es la gran bendición de esto. Esto que Dios puso en el corazón de Brian de hacer este canal para agarrar un libro completo como lo estamos haciendo en este momento. Porque estudiar un libro completo nos ayuda a nosotros a entender mejor que estudiar pedacitos. No es que sea malo estudiar pedacitos, pero es mejor agarrar el libro y darle ese seguimiento, ¿verdad? Claro. Ok, ahora seguimos con la consagración, ¿verdad? Del Señor. Y escuche lo que continúa diciendo. Estamos en Éxodo 29, retomamos después de la explicación esta, que fue muy hermoso abordarlo. Dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás de túnica. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Se acuerdan quiénes estaban? Los discípulos y Jesús. Estos son los que simbólicamente están siendo consagrados. Jesús como sumo sacerdote y los hijos como los discípulos que representan a los hijos del sacerdote. Y les ceñirás, dice, del cinto de Aarón a sus hijos y les harás tiaras. Tiaras era una especie de turbante y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Ahora, ¿qué es la palabra perpetuo? Para siempre. Si Dios nos hace a nosotros, Dios nos hace a nosotros a través de Jesucristo, reyes y sacerdotes, y es un derecho perpetuo, hermano, mi hermana, yo no sé de dónde sacan y en qué cabeza cabe de que la salvación se pierde. No sé de dónde cabe. Que hay una responsabilidad y que Dios nos va a pasar a nosotros por el colador, nos va a pasar por el colador. Pero nos va a pasar por el colador para santificarnos, no por el colador para mandarnos al fuego eterno. No, eso no es lo que dicen los textos. Es que Porque si fuera así, entonces ¿dónde quedaría la salvación? lo que pasa con esta de la salvación, bueno, es muy discutido, ¿verdad? Ya nosotros tenemos una posición de que la salvación no se pierde porque es un regalo que sinceramente no merecemos, ¿verdad? Correcto. Es algo que Dios eh, en su infinita gracia y misericordia nos brinda. Pero
aquí también va mucho la posición de los famosos Calvino y Lutero, ¿verdad? Que mucha gente se va por teorías y demás, pero no llegan a investigar un poco más, o sea, solo se quedan con la puerta y no ingresan a la sala, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Que tratan de investigar más, tal vez, que por qué es un regalo, que por qué se pierde, que por qué no se pierde, o sea, tienen sus discusiones y demás, pero al final creo que es un tema que no es para discutir, ¿verdad? Es un tema que simplemente Dios quiso darle y punto, hasta ahí queda. El Señor lo dijo, a ustedes les fue dado a entender y a ellos no. Así que entonces le toca a Dios el darlo a entender o no darlo a entender. Pero sí hay algo muy importante, la salvación no quita nuestra responsabilidad. Esa es Exacto. eso es la diferencia. Es que hay gente que piensa que el decir que somos salvos y sellados por el Espíritu para siempre nos quita la responsabilidad. Nos quita la responsabilidad de salvación porque la salvación es de Jehová, así es como dice el texto. La salvación es de Jehová, lo que implica que nadie puede hacer nada para salvarse. Pero la santificación sí es nuestra responsabilidad. El estar cada día tratando de ser más como el varón perfecto, cada día dirigiéndonos hacia allá. Y si nosotros no nos dirigimos hacia allá, entonces estamos en el lugar equivocado, porque Hebreos dice que nosotros debemos de caminar hacia adelante, puesto los ojos en Cristo, no hacia otro lado. Es más, Pablo dice que nosotros no somos de los que se devuelven. Ahí está más que claro. Yo no sé por qué cuesta tanto poder comprender que el hecho de que Dios nos salve no nos dice a nosotros que podemos hacer lo que nos da la gana. Esa es la diferencia. O sea, Dios nos salva, nos mete en el reino, pero nos dice, trabajen así. ¿Para salvarnos? No, no para salvarnos, no. Para honrar esa salvación. Pero si no honra esa salvación, entonces viene el libro de Hebreos y dice que entonces se da por menosprecio la sangre de Cristo y que nos espera una expectación de juicio. Eso es lo que dice. Y no solo nos dice que una expectación de juicio, sino que dice entonces que el que hace voluntariamente eso ha dado por menosprecio la sangre del Hijo porque, no, porque dejó de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es el verso 26 del capítulo 10 de Hebreos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que en la congregación es donde yo empiezo a mostrar quién soy. Ahora usted me pregunta, ¿por qué en la congregación? ¿No lo puedo hacer en mi casa? No, en la casa no, es muy fácil poner un canal ahí, a encender un canal y cómo usted va a rozarse con las personas en ese canal. En la congregación es donde nos rozamos, es donde Brian me tiene que soportar a mí y tiene que perdonarme, tiene que pasarme la ofensa por alto, ¿me explico? Tiene que no mentirme, tiene que amarme como Cristo me ama. Todo eso se da en la congregación. En la casa es muy fácil, en la casa cualquiera, sí cualquiera, ¿ve? Pero cuando tenemos que unirnos, cuando tenemos que trabajar en conjunto, esto que estamos haciendo, trabajar en conjunto. Ahora, lo que ustedes aprenden no es para que se quede ahí, es que Andrés diga, bueno, voy a ver, si alguien quiere, le voy a enseñar y empezar a hacer un grupo. Eso tiene que ir una cadena hacia otras personas, porque de eso se trata. Eso fue lo que, por eso Jesús mandó a hacer discípulos. Vea qué interesante, Jesús no mandó a salvar gente. Ese es el gran error, es que vamos a salvar, como que si porque nosotros fuéramos, la gente se va a salvar. No, la gente se va a salvar con nosotros o sin nosotros, porque quien suma salvación a la gente es el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Él no dice en la gran comisión, vayan y salven gente. Él dice, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo? Es agarrar el que Él salva y enseñarle por qué lo salvó y para qué lo salvó, una vez que la persona tiene el entendimiento. Esa es la función de nosotros. No es salvarnos. ¿Quiénes somos nosotros para salvar a nadie? O sea, que si Andrés y que si Brian o yo no le hablamos a una persona, no se salva. ¿Y quiénes somos nosotros? O sea, nosotros no somos, con el entendimiento, no somos nada. O sea, no somos nada. Aquí el único que es todo es Jesús. Y somos instrumentos en las manos de Él para llevar su mensaje. ¿Cuál mensaje? Una vez que el Espíritu Santo viene al corazón de las personas, les transforma, entonces nosotros les explicamos esto que estamos aprendiendo nosotros. Pero no nos toca a nosotros salvar. Ahora, volvemos a la pregunta, pero entonces, ¿qué hacemos? Nosotros no le decimos a la gente que haga la oración de salvación, hágala si quiere. O sea, eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo que usted le diga a una persona, venga y acepte a Cristo, no tiene nada de malo. Pero no es eso lo que le va a salvar. Lo que le va a salvar es el impacto que haya en el corazón de él a través del Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que hacen profesión de fe y terminan blasfemando y alejándose de Dios porque fue pura boca nada más, puro ruido nada más. El Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por lo tanto, para que el corazón esté cerca, dice Pablo, que la única forma es que Dios los arrastre, Dios los atraiga hacia Él.
Nosotros no podemos acercarnos a Él. Dios nos atrae. Y una vez que Dios nos atrae, despierta el deseo de aprender de ese que nos salvó. Así es como funciona esto. Y esta es la consagración que se está dando aquí. Este es el mensaje que Él está mandando a ese pueblo. Le está diciendo, aquí está el único que los puede salvar, porque todo lo que era antes no los podía salvar. Pero ahora hagámonos una pregunta. Ante lo que muchos dicen, es que era tan difícil la ley de cumplir, que Jesús tuvo que venir a cumplirla porque nadie la podía cumplir. ¿Será cierto eso? ¿Qué piensan ustedes? Le voy a preguntar a Andrés. Andrés, ¿qué piensa usted? ¿Era más difícil cumplir la ley de Moisés o la ley de Cristo? Yo pienso que la de Cristo, Ajá, ¿por qué, Andrés? porque la de, sí, porque Jesús vino a poner todo a otro nivel. O sea, digo, no solo amen a los que los aman, sino amen a los que los odian. Ujú. Siempre llevó las cosas a un nivel más, no tan teórico como decir 1 más 1 es 2. Ujú. Le decía que la ley de Cristo es más difícil de cumplir porque Jesús dijo así, oísteis que fue dicho no matarás, mas yo os digo que el que se enoja con su hermano, vea la diferencia. Ellos pensaban que mientras no se accionara no se pecaba. Esa es la ley de Moisés. O sea, mientras no mate, yo puedo insultar a mi hermano, le puedo decir que odiarlo y todo eso y no hay ningún problema, no tengo problema. Ellos pensaban que hasta ahí llegaba lo que era la ley. El Señor dice, no, no, no. Si usted se enoja, o sea, si piensa, entonces, ¿qué es más difícil? ¿Sostener la acción o sostener el pensamiento? Pues lógicamente más difícil es el sostener el pensamiento. ¿Cómo hacemos nosotros para poder sostener el pensamiento? Nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras emociones. Para nosotros es imposible. Pero para Dios no es imposible, porque entonces viene y nos sella, dice Jeremías 31:31, en la mente y en el corazón nos sella con el Espíritu Santo, y Él es el que nos ayuda a nosotros a poder acercarnos a toda verdad. Entonces, la ley de Cristo, el decir que Jesús vino a cumplir la ley de Moisés porque no se podía cumplir, no, 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 la ley de Jesús es imposible de cumplir a menos que el Espíritu Santo venga y nos transforme en espíritu y en agua, o sea, en espíritu y en verdad. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 3 de Juan. Esa es la explicación que le da Nicodemo. Porque Nicodemo era un hombre que pensaba que solo las acciones eran necesarias. Pero él se dice, no, 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 así no es. ¿De dónde viene el viento? No sabe. ¿Para dónde va el viento? No sabe. Así es el reino de los cielos. Así es entrar en el reino de los cielos. Leo esto que está abajo, matarás al becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, hablando de él. ¿Cuándo iba a pasar eso? 3 años después, 3 años y un tantito después, pero ya inició el camino de la consagración. Y después de eso, entonces, después de haber purificado al sacerdote, que es él, después de haber purificado a los discípulos, que son ellos, hablando de la consagración, sigue la purificación del templo, que lo encuentra en capítulo 19 y lo encuentra en las leyes levíticas de la purificación del sacerdote, de los hijos del sacerdote y del templo y del pueblo, o sea, del tabernáculo en sí, que era la purificación. ¿Cuándo se da eso? Se da a partir del verso 13 del capítulo de Juan 2. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, o sea, uniendo las cuerdas, dice, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué está haciendo? Es una figura levítica. Se purificaba el tabernáculo. ¿Qué está purificando él? El tabernáculo. Solamente que aquí hay un asunto muy interesante en esa purificación de ese tabernáculo, que es la morada de él. Escuche, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, que nos estás enseñando echándonos del templo. Respondió Jesús y les dijo, ¿se acuerda la pregunta de Brian al principio, los 3 días? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cuánto? 3 días habían pasado cuando entró a las bodas e inició esto y ahora les está diciendo a ellos aquí que esta es la figura que muestra la conclusión de todo lo que él comenzó. Cuando él esté muerto 3 días y resucite al tercer día. Ahí es donde se va
la conclusión de eso. Pablo dice que vana sería nuestra fe si Jesucristo no hubiera resucitado. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este pueblo, y tú en 3 días lo levantarás. Y aquí viene justamente la explicación de la consagración que acabamos de ver, de lo que es justamente el capítulo 1 del libro de Juan, donde dice, mas hablaba del templo de su cuerpo, no era de ese templo. Por tanto, cuando resucitó, dice el verso 22, de entre los muertos, sus discípulos, ¿qué? Se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que él había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, porque comenzó a hacer las señales, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues aquí está su omnisciencia, él sabía lo que había en el hombre. O sea, se está manifestando como Dios y esa es su omnisciencia. Así que déjeme ver la sombra, eso es la sombra de lo que estamos viendo. Voy a terminar de leer esto para que quedemos con esta sombra para aprovechar. Cuando alguien era purificado, en ese entonces, para purificar el templo o la persona, adquiría la santidad, o sea, para la santidad, adquiría entonces la posición de consagración para ser dedicado a Dios. Eso era lo que los discípulos estaban adquiriendo en las bodas de Caná. La, la consagración para ser aptos para el servicio a Dios. Algunas purificaciones servían como preparación, como en ese caso, al predisponer al hombre a un estado necesario de santidad para el encuentro con Dios. ¿Quién se iba a encontrar con el Padre 3 años y resto después? Jesús. Después el Señor le dijo a Moisés, aquí está la sombra, para que lo lean en Éxodo 19, los versos 10 al 11. Lo estoy leyendo en nueva traducción. Dice así, dice, después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. ¿Qué estaba haciendo Jesús en las bodas de Caná? Preparando al pueblo. Conságralos hoy y mañana y haz que se laven sus ropas. ¿Cómo se lavaron ellos las ropas? Tomando vino. Asegúrate que estén preparados para el tercer día. ¿Lo entendiste, Brian? Claro. Porque ese es el día del Señor en que descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Ese es el cumplimiento de eso, lo que él estaba haciendo ahí.